Muy buenos días chicos y chicas, en este vídeo les hablaremos sobre los voltímetros y ohmímetros. Ahora pasamos con la parte de los voltímetros. ¿Qué es un voltímetro? Es un instrumento que sirve para medir la diferencia potencial entre dos puntos, los que conocemos como positivo y negativo o también llamados fase y neutro de un circuito. Pero, ¿qué es la diferencia potencial? La tensión eléctrica o diferencia potencial, conocida como voltaje, se puede definir como la fuerza ejercida sobre una partícula cargada por el campo eléctrico, la que hace moverla entre dos posiciones determinadas. Su unidad de medida es el voltio. Los dos tipos fundamentales de voltímetro son el voltímetro analógico o análogo y el digital. El analógico es caracterizado por estar encapsulado en una pequeña caja transparente, en cuyo interior se encuentra una bobina y una aguja, la cual va recorriendo una escala de valores que va a depender de la tensión aplicada. El otro es el voltímetro digital. Aunque su función sea igual o sus fundamentos sean lo mismo, trabaja de forma diferente, pues este utiliza una técnica de conversión analógico-digital para obtener el valor numérico, mostrándolo en una pantalla numérica LCD. Aquí podemos observar la parte física de un voltímetro analógico. Y esta vendría siendo la parte interna, en la cual al aplicar una tensión en sus dos terminales, crea un campo magnético en la paleta móvil y fija, la que lo polariza del mismo sentido y hace que éstas se repelen. Esa es la función principal de este. Aquí podemos observar el digital. Vendría siendo la pantalla LCD y este en sí el instrumento en completo. Su uso: para efectuar la medida de la diferencia potencial o el voltaje, el voltímetro o las puntas de este ha de ser colocado en paralelo. Esto se aplica en los puntos donde queramos medir el voltaje. Ahora le mostraré un ejemplo en un simulador. Bueno, ya de regreso con ustedes en el simulador. El simulador por el cual opté fue LiveWire. Antes que todo necesitamos el circuito, el cual voy a construir. Podemos ver que el circuito funciona correctamente. Proseguimos sacando el voltímetro. Como dije anteriormente, para medir el voltaje debemos colocarlo en paralelo, positivo con positivo y negativo con negativo. Aquí podemos ver que el voltaje que pasa entre los dos LEDs, ya que están en paralelo, es de 1,58 voltios. Ahora, si quiero medir el voltaje de otro punto, como por ejemplo tiene que dar el voltaje de la fuente. Ahí vemos 9 voltios. Ya eso fue todo por mi parte, seguimos con el vídeo. Ya comenzaremos con la utilización de uno. Aquí primero tenemos diferentes escalas para medir el voltaje, que va de 0.1 pasando a 0.5, 2.5, 10, 50 hasta llegar a 1000. ¿Qué pasa? En este caso vamos a utilizar una pila AAA. Ella tiene un voltaje de 1.5 voltios, por lo tanto necesitamos tener una escala mayor al voltaje que vamos a encontrar. En este caso utilizaría 2.5. Bueno, para utilizar un voltímetro tenemos que colocar las puntas en paralelo con la fuente. Esto quiere decir positivo con positivo
y negativo con negativo. Entonces, en este caso, recuerdo que tengo que colocar mi escala a un nivel mayor al que vaya a buscar. Entonces coloco las puntas, positivo con positivo y negativo con negativo. Aquí me está marcando 6.1, pero ¿qué pasa? Esa es una escala de 10 y estoy utilizando una de 2.5. Entonces hay una fórmula que se utilizaría, que sería la escala que yo estoy utilizando, 2.5, sobre una escala que quiero hallar, que sería de a 10, 2.5 entre 10, 0.25, multiplicado por el valor que encontré, que sería 6.1. Todo eso me daría un equivalente de 1.5. Entonces, ¿qué pasa? Si lo utilizo en la escala de 10, el voltaje a buscar sería en este caso 1.5 o 1.6, entre 1.6 y 1.7, por lo cual podríamos decir que esta fuente es útil, por lo cual funciona. Entonces, así haríamos con todo tipo de fuentes. Tenemos voltaje DC, voltaje DC y por aquí voltaje AC. En este voltímetro es difícil verlo, ya que aquí tiene un color en rojo que no se puede notar bien. Entonces tenemos los dos tipos de voltaje y haríamos lo mismo que con esta pila. Colocar la escala en un número mayor al que vayamos a utilizar. Bueno, aquí tenemos un ejemplo para calcular la escala, que sería 2.5, que esta fue la escala que yo utilicé, sobre la escala que me mostraba, que era de 10, me daría igual a 0.25. Ahora, multiplicado por el valor que me dio en la escala de 10, que fue 6.1, esto me daría un total de 1.525, por lo cual tenemos que el voltaje de la pila fue 1.5, por lo cual estuvo correcto. Bueno, ahora comenzaré explicando la utilización del voltímetro digital. Este no es un voltímetro digital solamente, sino que este es un multímetro, por lo tanto tiene diferentes funciones, por lo cual para colocar las terminales primero lo conectamos a tierra común y donde está la parte de voltaje y del ohmímetro lo colocamos el polo positivo en esta terminal. Luego encendemos nuestro voltímetro sabiendo si vamos a medir voltaje alterno, directo, milivoltios, etc. Entonces, en este caso yo voy a medir voltaje directo. Mediré esta batería, de la cual es de 9 voltios. Entonces, como les había explicado, primero colocamos en paralelo con la fuente, por lo tanto, positivo con positivo y negativo con negativo. Entonces comenzamos, positivo y negativo. Aquí me está midiendo 6.81 voltios, por lo cual esta batería no está suficientemente cargada. Entonces, podemos concluir que esta batería ha sido utilizada por mucho tiempo, por lo cual se ha desgastado. Entonces, ya si nuestra batería funciona correctamente, nos daría 9 puntos y algo, o entre 8 y 9, para decir que está funcionando correctamente. Luego de esto es voltaje directo. Entonces, si queremos medir voltaje alterno, lo colocamos aquí. Luego, milivoltios. Y cuando queramos medir resistencias, en la parte del símbolo de ohm, lo colocamos aquí. ¿Qué es el ohmiaje? Es la resistencia que oponen los materiales al paso de la corriente eléctrica. Por ejemplo, si tenemos un material por el que está pasando corriente, este material lo que va a hacer es que la corriente no pase toda de un tiro. ¿Cómo se mide el ohmiaje en un tester?
Primero se busca el componente que vas a medir y si éste se encuentra en un circuito tienes que estar claro de que no esté pasando energía por el circuito. Segundo, se conectan las ondas en sus tomas de prueba correspondientes. La sonda negra se queda en tierra, mientras que la sonda roja se pone en el símbolo de ohmiaje. Tercero, se enciende el tester y selecciona el rango de prueba apropiado. Para poder obtener una lectura precisa de la resistencia, debes ajustar el multímetro en el rango más apropiado para el componente que vayas a medir. Cuarto, se toman los extremos del dispositivo que vas a medir con las ondas del tester. Toca un extremo del dispositivo con una de las ondas y la otra con el extremo opuesto. Espera que el número de la pantalla deje de variar y ese sería el ohmiaje del dispositivo. Un claro ejemplo de un ohmiómetro o un ómetro podría ser este, el cual lo presenta en físico, y esta figura representa el modo que hay que medir la resistencia. Ya eso fue todo del video, espero que le haya gustado, gracias por verlo.